Bien, estamos de regreso esta mañana conversando siempre alrededor del tema de pensiones y la necesidad de reformar este sistema actual. Son las 7 de la mañana con 19 minutos y ahora tenemos otros invitados para que abonen con diferentes perspectivas a este tema. Nos acompaña Rafael Lemus, él es economista, asesor del partido Arena, y también nos acompaña Jaime Ramírez Ortega, asesor ad honorem de la Asamblea Legislativa, para seguir conversando sobre este asunto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, mucho gusto, Wendy. Gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos que nos ven en los diferentes puntos de El Salvador. Estamos en el mejor programa de El Salvador. Gracias, muy amable. Un saludo aquí al licenciado Lemus. Gracias. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Bien, un gusto, Wendy. Gracias por la invitación. No sé si tuvieron oportunidad de escuchar la primera entrevista que hacíamos a Rodolfo Castillo. Él hacía una propuesta de reforma de pensiones. Aunado a esto, pues ustedes saben muy bien que se han presentado otras iniciativas, unas encaminadas al sistema público. Hay movimientos donde están planteando que desaparezcan las AFP, y hay otras iniciativas también que se han presentado en la Asamblea Legislativa. Pero antes de conversar en detalle sobre estas propuestas, Rafael, considero que es importante y necesario de cara a la población para aclarar bastantes dudas. Luego de esta reforma que se hizo en el país en el 2017, a juicio de varios economistas, dicen, bueno, se resolvió un problema fiscal coyuntural, pero no se resolvió los problemas o los déficits que actualmente seguimos teniendo, como baja cobertura, por ejemplo, el tema también de unas pensiones bajas y de una cierta desigualdad en las pensiones por varios decretos que han sido aprobados en su momento. ¿Cuál es su análisis y su valoración del sistema actual que tenemos? ¿Qué tipo de sistema tenemos? A ver, sin duda, la reforma del 17 le dio un alivio importante al gobierno, al fisco, en el sentido de que no podía pagar las pensiones, tanto así que hubo un impago, parte porque no se puso en el presupuesto y en parte también porque venían ya bastante accidentadas las finanzas públicas con los gastos en la forma que venían creciendo. Y eso ayudó a la reforma no solo al gobierno, sino también resolvió otros detalles que tienen que ver alrededor del sistema que está vigente. Pero por supuesto hubieron cosas como, ejemplo, lo del nuevo sistema tenían una pensión que venía decreciendo en el tiempo. Eso se solventó dejando la pensión nivelada, o sea, hoy es pensión vitalicia. Cuando se le hace el cálculo, esa pensión queda de por vida. Ahora, yo sé que el tema de la gente o de todo, la inconformidad, no es tanto lo técnico, sino que al final del día la gente lo que quiere es una pensión alta o una pensión mejor. Pero hay que ser bastante honesto y sincero en esto y decir de que estamos hablando de dinero. Y ofrecerle a alguien que se le va a dar más dinero dentro de 10, 15, 20 años, hay que decir cómo se va a construir eso. Y lo estoy diciendo por una razón, y es que América Latina está viviendo momentos difíciles. Por ejemplo, Chile, las protestas en parte por pensiones y un montón de inconformidades, pero ojo, si uno tiene un problema, por ejemplo en Chile, el transporte, y porque subió la tarifa a 4 centavos, le vamos a ir a dar fuego a los buses, al metro, después ¿qué vamos a tener? En que no vamos a tener metro, no vamos a tener buses, y lo más caro por los estudios y la realidad es no tener el servicio, no tener el producto. Ejemplo, los salvadoreños por no tener agua potable sufren un montón y gastan mucha plata y mucho tiempo. ¿En qué sentido? En que el barril se lo dan a $1 o más. Entonces, lo peor que le puede ocurrir a una familia de bajos recursos es no tener el servicio, no tener el producto. Entonces, yo aprovecharía que hacer un llamado a que tenemos que ser muy responsables y muy cuidadosos, porque lo peor que podemos hacer es estar alimentando un monstruo que salga a destruir lo poco que tenemos y después cómo resolvemos los platos quebrados. Entonces, mejor hay que ponernos a discutir técnicamente cosas realistas, cosas viables. A nadie le interesa que el gobierno, con los problemas que ha encontrado, sumarle más problemas. ¿Es factible, Jaime, brindarle mejores pensiones a la población, dadas las condiciones económicas que tiene el país? E insisto con esta pregunta porque hasta el momento la he hecho y no se me ha sido aclarada. Por ejemplo, en un sistema como el nuestro, donde existe alta tasa de inestabilidad laboral y los salarios son bajos en promedio, ¿cómo se le pueden otorgar mejores pensiones a los ciudadanos, a los trabajadores? Gracias. La pregunta creo que es muy atinada. Pero te la contesto concretamente. No es posible con el sistema actual ni es posible con la deuda pública, porque todo parte de la deuda que tiene El Salvador.
allá por el 2006, cuando se crea lo que es el fideicomiso de obligaciones previsionales en la gestión del presidente Saca, se hicieron varias modificaciones al sistema de pensiones. El primero es que ya no te podías jubilar teniendo 30 años de servicio, no cumpliendo los 60 años. Esto implica que solamente se podían jubilar aquellas personas que cumplieran los 60 años si eran hombres y mujeres 55 años. Al cambiarse eso, se crea lo que es el fideicomiso de obligaciones previsionales, donde por la deuda que tenía el Estado en ese momento, y aclaro, era deuda del Estado, viene el Estado y toma ese dinero que le pertenece, digamos, a los ahorrantes, que en este caso no es ni dinero público, sino que es dinero que le pertenece justamente a la sangre, al sudor, al trabajo de aquellos salvadoreños que aportaron ese dinero en el sistema de fondo de pensiones. Entonces, toma este dinero y se crea la famosa ley que creo que tú conoces, que es el certificado de inversiones previsionales. Por medio de esa figura le daba vida al fideicomiso y el Estado tomaba ese dinero de las AFP y vendía, digamos, a los tenedores esos certificados. Y es así como el Estado se alimentaba. Todo comenzó con el 30%. Hasta ahí podía tocar el Estado en cuanto a las pensiones, el dinero de las pensiones. Luego, en el 2012, eso ya no bastó porque, como bien lo decía Rafael, se ha venido incrementando lo que es la deuda pública justamente porque el Estado también ha venido aumentando lo que es el gasto corriente. Entonces, ahí se propuso que podían tomar de ese dinero de las pensiones hasta el 45% de los fondos ahorrados en las AFP. Entonces, obligaba al mismo tiempo el Estado que la AFP le diera este dinero y el Estado utilizar este dinero fresco y convertir lo que es la deuda que ellos tenían en corto plazo, la pasaban a largo plazo. Pero esto en la actualidad se ha venido manejando año con año, de tal manera que hoy, por decirte algo, si alguien quiere acceder a una mejor pensión, esto no le posibilita con el sistema actual, ni tampoco se lo posibilita debido de que El Salvador es quien posee el mayor número de recursos de esos fondos de pensiones que los está utilizando para poder pagar las pensiones del Seguro Social, por ejemplo, o las pensiones del INPEP. Entonces, tiene que haber una modificación en esta parte porque también no se ha obtenido ninguna rentabilidad factible que favorezca al pensionado. Porque si tú te das cuenta, se comenzó con la tasa de LIBOR más el 75%. Esto implica que la rentabilidad en aquel momento, aunque si bien es cierto no había entrado la crisis del 2008, era una buena rentabilidad, pero después bajó con la crisis. Y luego el FMLN, cuando toma el gobierno, no le pagó buena rentabilidad a esos certificados y eso hace que efectivamente también ese dinero no ingrese, digamos, efectivamente a las cuentas individuales de cada uno de los pensionados. ¿Y esa rentabilidad que se dejó de percibir, cómo se puede revertir en este momento? Bueno, la Sala de lo Constitucional estableció en una resolución que el Estado debería de pagarle a esos certificados de inversión previsionales una tasa de mercado. Y en aquel momento se acordó un mínimo de 3.5 y un máximo, creo, Rafael, si no me equivoco, del 6%. Pero hasta este momento esa tasa del 2012 para acá no se había estado cumpliendo y no sé si en la actualidad se está cumpliendo. Es ahí donde el que se va a pensionar, el que quiere acceder ya a su pensión, se le imposibilita decir, bueno, me voy a pensionar, pero la pensión que le van a dar, si por ejemplo ganó toda la vida $700, por ponerte un ejemplo, lo más que le van a entregar o dar en las pensiones a lo mejor serán unos $250, $300 aproximadamente. Y esto es crítico para una persona que está acostumbrado a un estilo de vida. Pero por otro lado, tenés el otro punto, que hay muchos de los salvadoreños que han utilizado el sistema de pensiones, que han hecho uso de la reforma que entró en vigencia en el año 2017, donde dicen que aquellos salvadoreños que tenían 54 años y las mujeres 49 podían sacar del sistema de pensiones hasta el 25%. ¿Y para qué lo han estado sacando los salvadoreños ese 25%? Para pagar sus deudas personales, porque las tasas de intereses en tarjetas de crédito, créditos personales, son demasiado altos. En cambio, si lo sacás, ese dinero, pagas un interés mínimo. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que este dinero que se puede obtener, digamos, en base a este préstamo, este mecanismo que se creó con esta reforma en el 2017, para que las personas se puedan jubilar, deben pagar, lógicamente, lo que deben más intereses para poder obtener una pensión, más la rentabilidad. Y si no te alcanza, a la hora de pensionarte, te obligan a que trabajes 5 años más.
Bien, tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar rápidamente con más de este análisis sobre las pensiones. No nos cambie. Regresamos esta mañana conversando con el economista Rafael Lemus y también Jaime Ramírez Ortega sobre el tema de pensiones. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Uno de los problemas, Rafael, como usted bien lo sabe, que tiene el actual sistema es la cobertura baja. Alrededor del 24% de la población económicamente activa obtiene una pensión. A esto está la base también la alta tasa de informalidad. Hablábamos en la primera parte con la economista Ivette Contreras de la Universidad de Washington y él nos decía que un mecanismo ideal sería implementar una especie de monotributo para poder solventar este problema. Desde su valoración, ¿es viable, es factible establecer un mecanismo como este? Vale, lo primero es indicar que Ivette es una economista con doctorado en economía, o sea, es una persona con buena cualificación técnica, y él lo que está planteando es, a ver, hay una discusión de pensiones, que es los que están trabajando y que la pensión es del 30%, del 50%, etcétera, pero ella dice, enfoquemos también como política pública a darle una solución a los pobres, a aquellos que no tienen un salario, a aquellos que no lograron construir una pensión y que llegaron a la edad de vejez. Y ahí ella dice, ok, ¿esta plata de dónde la vamos a financiar? Y pone como propuesta el monotributo. ¿Es coherente en qué sentido? En que el fin es ayudar a los ancianos en una situación de pobreza, que eso es justificable, y define de dónde financiarlo. Ahora, ahí empiezan los peros, ¿verdad? Porque alguna gente dicen, está bien ese fin, pero no quieren pagar impuestos. Entonces, y lo otro es el monotributo, ¿quién lo pagaría? Es la gente que anda comprando en los mercados, que al final es la gente de clase media baja urbana. Entonces es como los menos pobres financiando a los pobres. Ya, entonces ese tipo de redistribuciones son los que uno tiene que discutir. ¿Y qué tan sostenible es esto? No, eso es sostenible porque el tema es que se pone ese impuesto en las ventas, en los mercados, en las plazas, en las tienditas de los barrios y colonias, y de eso se recauda y eso va para los viejitos que no tienen una pensión. Pero se afecta a un sector de la población Correcto. Que tiene poco, ¿no? Así es. Entonces, digamos, la discusión no está en la coherencia de que hay que financiar a los pobres ancianos, porque eso es correcto, sino más bien de a dónde lo saco. Y cuando hablamos de poner dinero, alguien lo tiene que pagar. Y la propuesta de Ivette es un nuevo impuesto para en las partes donde no se tributa IVA, que es en los mercados, que es en las tienditas de los barrios, etc. Entonces ahí viene la discusión si estamos de acuerdo en que estos sectores paguen la cuenta. Bien, Jaime, en este sentido, el director de Asafondos, René Novelino, dice que el sistema actual tiene varios problemas que son incorregibles, es decir, que no se pueden corregir y que son decisiones que se tomaron desde hace 13 años o más. ¿Coincide usted con esta apreciación? ¿Qué aspectos no se pudiesen resolver del sistema actual de pensiones y por qué? Justamente la pregunta está vinculada a de dónde inició este tema, que es lo que yo te decía justamente. Tal vez si pudiéramos poner la gráfica donde aparece cómo ha venido escalando lo que es la deuda pública en El Salvador. Ahí nos vamos a hacer una idea de dónde está ese dinero que los pensionados en algún momento metieron al sistema de pensiones, pero que efectivamente ese dinero al final lo que tienen son papeles nada más. ¿Y cuáles son esos papeles? Son esos famosos certificados de inversión previsional, en el cual el Estado ha estado haciendo uso de esos fondos porque no ha podido sostener la deuda soberana. Y la deuda soberana pues se divide en dos, en la deuda externa y la deuda interna. La deuda total soberana pues vemos que para el año 2018 cerró en casi 19 mil millones de dólares. Y esto es preocupante porque esto te abarca casi un 73.5% del PIB. O sea, El Salvador produce, todo el país, alrededor de 25 mil millones de dólares. De eso que produciste ya le debes el 73% a tu economía local.
por la deuda interna y por la deuda externa. Ahora, si logras dividir lo que es la deuda externa con la deuda interna, te vas a dar cuenta que la deuda externa no es tan alta en relación a la deuda interna. Entonces, ¿qué significa? Que todo ese dinero que el Estado debe, casi el 80% de esa deuda, le pertenece a los certificados de pensiones de las personas que metieron ahí su dinero. Por lo tanto, quererle dar una respuesta hoy por hoy a esas personas que se van a pensionar con pensiones bien bajas es bien difícil. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es una reforma integral, justa y equitativa, donde el pensionado alcance la mayor rentabilidad de su dinero ahorrado en el sistema de pensiones. Ese es el punto número 1. Número 2, trabajar con el tema, ya sea con la parte privada, con las AFP, para ver de qué manera se reduce un poco la rentabilidad que ellos están teniendo como sociedades anónimas, y esa rentabilidad sea trasladada justamente a los pensionados, para que cuando estos se pensionen, digamos, reciban una buena cantidad. Pero eso viene también de aumentar el porcentaje de descuento a los trabajadores y el porcentaje de descuento al empleador. Y yo creo que nadie quiere pagar más, pero si queremos obtener más, esto es un aspecto ganar-ganar. Ahora, no sé si se pueda crear valientemente un sistema que esté vinculado a este tema para que ulteriormente los jóvenes que hoy tienen 20, 25 años, dentro de 30 años que ellos quieran jubilarse, no vayan a tener este problema que no tienen cómo jubilarse. Por otro lado, tenemos que cambiar la estructura cultural de la base de todos los salvadoreños y decir, bueno, hay un sistema de pensiones, qué bueno, pero no obligar a todos los salvadoreños a querer participar en ese sistema, sino que hay otros mecanismos de poderte financiar tu vida a partir de cuando ya llegas a una edad que ya no sos tan productivo como lo eras cuando estabas joven. Podemos buscar otras fuentes. Bien. ¿Verdad? Y eso también tenemos que pensarlo, cómo cambiamos la estructura del pensamiento del salvadoreño común. Hay otro tema que también quiero preguntarle si tiene que ver con la discusión del presupuesto para 2020, un presupuesto que tiene 287 millones menos que el de este año, pero también tiene una brecha financiada de 755 millones. El Ministerio de Hacienda calcula un déficit fiscal de 3.1%. Rafael, ¿cómo ve hasta el momento esta discusión? El ministro de Hacienda ha vuelto a acudir a la Asamblea Legislativa y un punto que se ha estado analizando actualmente tiene que ver con la pensión para los veteranos y excombatientes que el presidente Nayib Bukele anunció hace unos días que iba a incrementar el doble de esta pensión, pero vamos a hacer una pausa y cuando regresemos me gustaría conocer sus valoraciones sobre este tema. 7 de la mañana con 40 minutos, regresamos en breve, no nos cambie. Estamos de regreso esta mañana conversando con el economista Rafael Lemus y también nos acompaña en el estudio Jaime Ramírez Ortega. Hemos estado hablando sobre las propuestas al sistema de pensiones que han surgido, la necesidad de reformar el sistema actual, cuáles son los principales problemas que tiene luego de la reforma que se hizo en 2017, pero ahora nos vamos a pasar a otro asunto que tiene que ver con la discusión actual, Rafael, del presupuesto para el próximo año, porque se han conocido diferentes valoraciones por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa sobre este proyecto de presupuesto de 6.426 millones de dólares con una brecha financiada de 755 millones. Primero, de manera general, su valoración, su lectura sobre esta discusión del presupuesto, ¿cuál es? A ver, son dos preocupaciones y una es que hasta el momento el ministro ha sostenido que el déficit es de 3.1% del PIB. Ya solamente ese nivel lo que está marcando es que estamos partiendo en el año 17 de 2.5. Entonces la trayectoria ha sido a ir aumentando el déficit. Eso es lo primero que hay que tener presente y es que no estamos en un orden a disciplina fiscal, sino a más desorden fiscal. Y lo otro es que FUSAED dice que ese déficit no es de 3.1, sino de 3,5. O sea que el problema es mayor. Y lo último que se ha conocido con la visita del ministro de Hacienda y la jefa de gabinete del nuevo gobierno en la Asamblea es que hay gastos que no están en el presupuesto.
Uno de esos gastos es el tema del aumento a la PNC, Fuerza Armada y centros penales. En forma gruesa, si esos son 35,000 beneficiarios a $100 por mes, eso sería más de 40 millones de dólares. Primer gasto que no está en el presupuesto. Un segundo es que el presidente también ha lanzado que le va a subir la pensión a los veteranos 100% de lo actual, o sea que van a pasar de $50 a $100. Eso, si hay 60,000 beneficiarios, igual sería más de 30 millones de dólares al año en ese rubro. O sea que sumado en esas dos cuentas que no están en el presupuesto, tendríamos 70 millones de dólares que no lo llevan. Eso respecto del producto es 0,25% del PIB. O sea que el déficit con eso nos llegaría de 3,1 a 3,35 o 3,75, dependiendo cuál es el dato bueno. Entonces ya ahí usted tiene un cuarto de punto más de déficit. Y el otro tema es que además el presidente ha pedido en el camino 3 operaciones de préstamo. Una de 91 millones de dólares para seguridad, prevención. Una de 109 millones de dólares que no ha llegado, pero ya lo anunciaron, que es para tecnología en seguridad. Y yo creo que ese no tiene problema, llega y se aprobaría rápido, porque todo el mundo quiere seguridad, pero en cosas que se inviertan. Ahí tiene 200 millones solo para seguridad y hay uno que está ya en la asamblea de 200 millones para municipios. Si esos son 400 y si se aprueban todo eso, si se ejecuta el 25% en el primer año, eso sería 100 millones de dólares más de gasto. Quiere decir que ahí tendríamos otros puntos 36 de más gasto con deuda y más déficit. O sea que sumando todo esto, el déficit puede pasar de 4 puntos el próximo año. Entonces, por eso le digo que hay una preocupación, porque nadie está cuidando que tengamos una situación fiscal más estable y sobre todo preocupa. ¿Por qué? Porque los 755 millones de dólares de la brecha hay que ir a los mercados internacionales a pedir que nos compren esos títulos. Y una de las preguntas que van a hacer los inversionistas es, ¿cuál es la situación fiscal del país? ¿Se está ordenando o se están desordenando? La respuesta es clara, se están desordenando. Y ante esa situación, si nos compran los títulos sería una tasa más alta. O sea, tendríamos que pagar más costo financiero. Y solo del gobierno ya pasa de 900 millones lo que estamos pagando de intereses. Entonces, nos estamos moviendo en un equilibrio fiscal bastante débil y no nos estamos moviendo en una trayectoria de ordenarnos, sino que lo contrario. Con base a lo que dice Rafael, Jaime, todos estos, digamos, movimientos que no están dentro del presupuesto, hablo de movimientos presupuestarios, el tema de los policías que entiendo que se va a financiar con la contribución especial, hablamos de una contribución especial que no es un ingreso, digamos, está fijo, pero no es como si estuviese dentro del presupuesto, que el déficit fiscal se podría elevar, como dice Rafael, en los próximos meses. ¿Qué implicaciones traería esto para las finanzas públicas? Bueno, si quieres partamos poniendo la gráfica de cómo ha venido creciendo la deuda pública para que los amigos televidentes vean que no hemos sido sostenibles en el tiempo, sino que hemos venido aumentando en grasa el Estado. Y esto es preocupante en un país tan pobre como este. Entonces, en ese sentido, creo yo, viendo esta gráfica fría, los salvadoreños puedan ver cómo hemos venido creciendo en la deuda y esto no es sostenible en el tiempo. Por eso justamente el tema de pensiones es una bomba de tiempo. Aunque si bien es cierto, hiciste una reforma en el año 2018 que al final, 17, que favoreció, digamos, alivió las finanzas públicas del Estado, pero a la vuelta de unos años esa bomba de tiempo se te va a volver a activar. ¿Por qué? Porque este déficit que tal señalaba Rafael, que es del 3.5 aproximadamente año con año, entonces esto al final, en vez de haber sido un salvavidas para poder flotar en la economía salvadoreña, tarde o temprano ese salvavidas se te va a quedar sin aire porque no estamos gastando menos de lo que nos ingresa. Por eso quiero que veamos la gráfica. Ahora, esto es bien importante, digo lo anterior, porque El Salvador tiene aproximadamente ingresos de 4.500 millones, 4.900 millones de dólares aproximadamente. De ingresos totales, impuestos directos, indirectos, contribuciones especiales y tasas. Ahí está la gráfica. Bien, tenemos eso de ingresos, pero la economía de El Salvador como el Estado
Es como una economía familiar. Si un padre de familia gana $500 al mes y gasta 700 mensuales y lo demás lo financia, ese resto, con tarjetas de crédito, tarde o temprano su economía va a colapsar. Entonces, esto es lo que nos ha ocurrido en El Salvador. ¿Por qué? Porque año con año estamos gastando más dinero. Te pongo un ejemplo. En el año 2017, el presupuesto creció en $601 millones. Significa que creció en un 3.3%. Esa misma dinámica ha ocurrido en este año 2019 para el 2020. ¿Por qué? Porque hoy necesitas financiarte 755 millones más de lo que te ingresó. Esa dinámica de gasto no la podemos seguir conduciendo de esta manera. Es aquí por eso es importante que los tres presidentes de los tres órganos de Estado se sienten y comiencen a planificar verdaderamente cómo reducen los gastos. Pero por otro lado ves que hay gastos superfluos a los cuales hay que prestarle atención, y yo creo que tal vez a lo mejor lo platique otro momento Rafael, es que hay gastos que son superfluos, los gastos de seguros médicos, los gastos de telefonía celular, los gastos de gasolina, la compra de vehículos de lujo, los gastos de viajes y viáticos. Todo eso debería de eliminarse completamente dentro del Estado. ¿Por qué los salvadoreños vamos a estar financiando un estilo de vida de los políticos? No podemos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ponerle atención al gasto 2020 en aquellos rubros que dice otros. Y te pongo un ejemplo, la Fuerza Armada. En el año 2019 tenía proyectado $800.000 en otros. Para el año 2020 se ha proyectado $20 millones. Ahora me pregunto, ¿para qué esos $20 millones? Y hay que prestarle atención a esos otros que aparecen en el presupuesto, en los tres órganos de Estado. ¿Para qué? Para que los salvadoreños nos demos cuenta que quizás los políticos no son conscientes de la deuda pública, no son conscientes hacia dónde están conduciendo el barco. La economía está quebrada. Pasamos una crisis en el año 2017 que caímos en insolvencia. No podíamos pagar. ¿Queremos otra crisis similar a la vuelta de 4 o 5 años? No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es reducir la grasa del Estado, eliminar todo aquello que no es beneficioso para El Salvador. Gasolina, viáticos, viajes, etcétera, etcétera. Si un diputado quiere viajar, que lo costee de su dinero, su salario es suficiente para poderlo pagar. Si quiere gasolina, que su salario sea suficiente para comprar su gasolina. Si quiere un vehículo de lujo, que lo compre de su dinero, que haga un préstamo, pero no que nos esté cargando a los salvadoreños ese estilo de vida. Tal y como está diseñado el presupuesto 2020, Rafael, y con los elementos que tiene, de acuerdo a los indicadores, tanto de la deuda, del déficit fiscal, déficit que hasta ahora conocemos, que podría cambiar, como dice usted perfectamente. ¿Qué tanto se cumple la ley de responsabilidad fiscal acá? A ver, ¿o se está cumpliendo? Ese es un buen tema y una buena pregunta, porque fue parte de la discusión en la Comisión de Hacienda el lunes pasado. Y la respuesta también fue bastante desafortunada, y los titulares, porque ahí prácticamente admitieron de que habían gastos reflejados en gastos financieros, pero que en realidad corresponden a gastos de bienes y servicios y remuneraciones, que los han trasladado contablemente o disfrazado en esos gastos para no exceder los límites de la ley de responsabilidad fiscal. Uno de los límites de la ley de responsabilidad fiscal te dice de que el gasto de remuneraciones y bienes y servicios no tiene que crecer más que la economía. La economía está estimada que va a crecer 3,5. Tasa real, 2,5, y el otro punto de inflación, o sea, 3,5. Pero esos gastos, si ellos los ponían reflejados donde es realmente remuneración y bienes y servicios, se excedía el límite. Entonces estamos jugando a que la ley la cumplo, pero disfrazando los datos. Yo creo que no se trata de eso. Yo creo que es mejor ser honesto y decir, estos son los datos reales, y si hay un exceso, y esta es la ruta de corrección. Porque si no, si nos vamos a estar ocultando las cifras y los cuadritos van a pintar que todo está bien, pero en realidad estamos parados en un gran hoyo, nos va a ir mal a todos. El Fondo Monetario Internacional, Rafael, en reiteradas ocasiones ha recomendado al país que se hiciese un ajuste fiscal del 1.5%, entiendo. A ver, el fondo ha hecho 2 visitas, pero la última, replanteando ajustes, la última del 18, que fue como por mayo, dijeron, miren, ustedes ajusten más o menos 2 puntos, entre el 19 y 20. Perdón, sí, 19 y 20. Y ahí, si ustedes hacen ese ajuste, la deuda sí va a converger 10 puntos menos en un horizonte de 10 años.
Pero la noticia que tenemos es que en el año 19 no hubo ajuste, que es este que está corriendo, sino que el déficit ha aumentado de 2.7 a 3.1, y el año 20 el nuevo gobierno está planteando en sus números que va a sostener el déficit, o sea, no corrige. Y en ese sentido lo que está ocurriendo es que no estamos haciendo ningún ajuste, ni en el año 19 ni en el año 20. Y el problema es que en la ley de responsabilidad fiscal dice, mire, se movió el plazo y tendría que haber un ajuste de 3 puntos del PIB entre el año 19, 20 y 21. Si no lo haces en el 19 ni en el 20, todo tendría que recaer en el 21. Pero ese es un año electoral. Entonces, básicamente lo que está aquí es que tampoco se está planeando cumplir ese otro compromiso de la ley de responsabilidad fiscal. Y por eso yo partí diciendo de que el tema del presupuesto lo que más preocupa es lo macro, lo fiscal, porque no estamos cuidando la estabilidad. Y esto es algo desafortunado para el país. ¿Por qué? Porque un gobierno nuevo que tiene un gran capital político de apoyo lo va a quemar desordenando fiscalmente el país, cuando lo que debería de hacer es ordenarlo, construir estabilidad para crecer, y no lo está haciendo. Bien, hemos llegado al final. Jaime, muchas gracias por habernos acompañado. Rafael, gracias. No, un gusto. Gracias, Wendy. Gracias por la invitación y un saludo cordial. Perfecto. Con esto cerramos. Será hasta mañana. Fuerte abrazo. Buenos días.